Ya estuvo trabajando en su escrito y está listo para presentarlo. En este video se explica cómo corregir su trabajo y qué debe hacer ahora. Muchos escritos de apelación presentados en Cortes de California son rechazados. ¿Por qué? Porque no incluyen la información necesaria, no se notifican correctamente o no tienen el formato correcto. Analicemos los requisitos más importantes para hacerlo bien la primera vez. Ante todo, asegúrese de consultar los requisitos estrictos de formato de los escritos. Puede consultar el listado de reglas en nuestro sitio web. Verifique que su escrito cumpla con las reglas de formato desde el espaciado hasta los números de página. Veamos qué información debe incluir el escrito. ¿Ya revisó el escrito para asegurarse de haber completado todas las secciones? A veces ayuda a tener un boceto de todas las secciones que puede encontrar en nuestro sitio web. Compare el boceto con su escrito. Asegúrese de haber completado todas las secciones. Las razones más comunes por las que se rechazan los escritos son no citar el expediente o no citar las autoridades legales. Analicemos cada una de ellas. El escrito debe citar el expediente. Esto quiere decir que debe espaldar lo que dice con referencias al expediente del caso. ¿Incluyó citas al expediente de apelación por cada hecho o argumento que incluye en el escrito? Analice cuidadosamente los antecedentes del caso y la exposición de los hechos de su escrito. ¿Todos los argumentos o hechos hacen referencia a un lugar específico del expediente de apelación? Asegúrese de que cada cita incluya la fuente y el número de páginas en paréntesis. Recuerde que solo puede referirse a información incluida en el expediente de apelación. Luego asegúrese de haber citado autoridades legales. Si es el apelante o la demandada, debe incluir precedentes legales para respaldar su posición en la apelación. ¿Incluyó fuentes legales que demuestren que su posición tiene fundamento jurídico? Si necesita ayuda para encontrar fuentes, visite una biblioteca donde pueda investigar. Pídale a un bibliotecario que le ayude a buscar recursos en el campo del derecho al que se refiere su caso. En nuestro sitio web hay un listado de bibliotecas de California. Después de terminar el escrito, asegúrese de completar la sección de Índice de Autoridades. Es una lista con todas las autoridades legales y el número de página del escrito donde aparecen. Ahora veamos otros escritos importantes para presentar su escrito. ¿Incluyó un certificado de terceros interesados? Debería estar en la primera página de su escrito y en la portada, e indica los nombres de todas las personas y entidades, empresas u organizaciones a las que les interesa el desenlace del caso. Tanto el apelante como el demandado deben presentar un certificado de terceros interesados, salvo en los casos de derecho de familia, delincuencia juvenil, tutores o curadores. Si ya presentó el certificado anteriormente, debe incluir una copia de su escrito. Además, ¿el escrito es de la extensión permitida por la Corte? Si prepara su escrito en la computadora, debe tener un certificado de cumplimiento que indique que tiene 14,000 palabras o menos. Si prepara su escrito en una máquina de escribir, no necesita un certificado de cumplimiento, pero el escrito debe tener 50 páginas o menos. Si desea presentar un escrito más largo, debe presentar una solicitud a la Corte de Apelación y ofrecer un buen motivo. El juez que presida el caso decidirá si admitir o no un escrito más largo. Otra cosa, ¿planea incluir anexos en su escrito? Hay una regla estricta que establece que solo se pueden incluir 10 páginas de anexos, salvo que tenga autorización de la Corte. Solo se pueden incluir documentos de prueba o materiales que sean parte del expediente de apelación o en las normas o reglamentos relativos a su apelación. ¿Planea presentar el escrito de forma electrónica o en papel? Las reglas son distintas según cómo lo presente. Consulte a la Corte de Apelación para confirmar los requisitos específicos de presentación y copias de su caso. Sin importar cómo lo presente, siempre deberá notificar una copia del escrito, es decir, enviar una copia a la Corte de Primera Instancia y a las demás partes del caso. Debe entregar el acuse de recibo a la Corte, que es la prueba escrita de que el escrito se envió por correo, en persona o de forma electrónica. Y necesita obtener el acuse de recibo antes de poder presentar el escrito a la Corte. ¿Conoce los requisitos del acuse de recibo? Consulte en la Corte de Apelación para confirmar quién necesita recibir copia del escrito. En nuestro sitio web encontrará un formato que puede usar para el acuse de recibo. Además, ¿conoce el plazo para apelar? Debería haber recibido un aviso de la Corte con un plazo para presentar el escrito. Si necesita más tiempo para preparar el escrito, puede acordar o estipular con las otras partes del caso para prorrogar el plazo. O puede presentar una solicitud a la Corte de Apelación para pedir una prórroga. Tenga en cuenta que la Corte no envía aviso de plazo para el escrito de la demandada o el escrito de contestación del apelante. Por último, al prepararse para presentar el escrito a la Corte de Apelación, repase la regla 8.204 de las Cortes de California acerca del formato y el contenido. Recuerde que también puede obtener información en el sitio web o en el Centro de Asistencia de la Corte de Apelación.
Gracias por mirar nuestro video acerca de los escritos. En nuestro sitio web puede encontrar recursos para ayudarle a preparar su escrito, incluidos modelos, formatos electrónicos y más.